El derecho corporativo, si nosotros lo entendemos para aquellos que practicamos de manera constante y en el día a día la asesoría a las empresas, ya sea como abogados de empresas, es decir, que pertenecemos a la estructura organizacional de una institución de este tipo de carácter económico o destinada a la ganancia, o aquellos que hacemos una asesoría externa a este tipo de entidades, pues en sí la práctica del derecho corporativo nosotros podíamos conceptualizarla de dos formas: una práctica de largo alcance y una práctica de alta complejidad. Esto sin soslayar el tema de que también el derecho corporativo está involucrado aún con entidades que no necesariamente son de carácter económico o que persigan o tengan una actividad con propósitos de especulación comercial. El derecho corporativo incluso puede tener impacto en entidades del tercer sector, como puede ser el sector social. Entonces, vemos que en este concepto de la alta complejidad y el largo alcance, el derecho corporativo abarca muchísimas cosas. Ese es precisamente el reto que tenemos para aquellos que no nada más lo practicamos, sino que lo enseñamos en nuestras cátedras universitarias, en los cursos que nosotros damos a diversos estudiantes, o incluso para explicarlo a nuestros mismos colaboradores. Porque cuando nosotros entramos a practicar este tipo de derecho, con lo primero que nos encontramos es: no hay literatura, no hay un desarrollo del concepto riguroso, y pues tiene su razón. Al final del día, al menos en México, el derecho corporativo no es una disciplina jurídica autónoma. No tiene necesariamente una doctrina propia altamente desarrollada, y mucho menos que encuentre un origen histórico lejano a estos tiempos. No, la autonomía didáctica dependerá de qué tipo de universidad esté enseñando este tipo de materias. Normalmente las universidades de carácter privado, las universidades de carácter público han venido subestimando la importancia de la materia. Algunos la han incorporado, pero todavía de manera tímida, o quizás me podría atrever a decir de una manera en que cuya conceptualización sigue siendo errónea. No hay autonomía jurisdiccional, evidentemente, y pues la autonomía legislativa podría decir que tampoco la tiene porque en sí no es una disciplina que por sí sea practicada, por falta de autonomía, y por tanto que no tiene una legislación propia. Entonces, de esta manera vemos que es necesario que para poder enseñar el derecho corporativo, que se viene practicando desde siempre en el ejercicio de la abogacía, insisto, en el ejercicio de la abogacía cuando se tiene que ver con empresas, ya sea de manera interna o de manera externa, pues lo que necesitamos es, ahora sí, sistematizar esa enseñanza para que la práctica sea aún más clara, para que haya una comprensión por parte de los abogados, por parte de las abogadas, acerca de qué es lo que están practicando, porque la claridad en el camino es lo que puede dar una mejor idea de hacia dónde debe ir el ejercicio de la abogacía cuando ésta se refiere a la práctica de este tipo de derecho. Bueno, considero que la obtención del carácter autónomo para el derecho corporativo al día de hoy es altamente improbable. Incluso puedo decir que es muy difícil alcanzarlo, por cómo está conformado, como bien ha sido explicado por ti, Mateo. ¿Por qué? Porque el derecho corporativo nosotros tendremos que entenderlo de manera vertical y de manera horizontal. De manera vertical, ¿por qué? Porque el derecho corporativo descansa a nivel vertical en dos grandes ramas: el derecho societario y el derecho transaccional. Derecho transaccional entendido no como una forma de resolver las diferencias, sino como una forma de que por medio de acuerdos de voluntades se puedan llegar a los compromisos entre las partes, precisamente para prevenir conflictos futuros, que es uno de los objetivos de aquel abogado o abogada que practica este tipo de derecho. Pero a su vez, como menciono,
no nada más de manera vertical se tiene que entender esta rama, sino también de manera transversal. ¿Y por qué de manera transversal? Porque en la práctica del derecho corporativo confluyen diversas ramas del derecho, algunas autónomas, algunas no autónomas, que son lo que realmente le dan la distinción al asunto específico que estemos viendo en relación con otros asuntos que también estén enmarcados en la práctica de este tipo de derecho. Entonces, sí, podría ser una aspiración, o debería ser una aspiración la autonomía del derecho corporativo. Sin embargo, al día de hoy, insisto, es altamente improbable. Precisamente por cómo hoy en día se estructura la práctica. Y el entendimiento de esa práctica no puede ser de otra manera que como lo he venido expresando junto con el doctor Sein, que es de manera horizontal, que es el soporte del derecho corporativo, y de manera... Perdón, aquí me equivoqué, ¿verdad? Sí. De manera vertical. Así, aquí me equivoqué. Y de manera vertical, que es el soporte del derecho corporativo, y de manera horizontal, que es lo que le da precisamente el ADN o el perfil específico a cada uno de los asuntos en los que nosotros como abogados o abogadas dedicados a esta materia podemos ir distinguiendo o discriminando cada uno de nuestros asuntos. Totalmente. Para empezar, alimenta uno de los factores de la autonomía, que es la doctrina. Con esto nosotros pretendemos participar en la doctrina que pudiera existir, y si no existiera de manera suficiente o en el volumen que requeriríamos para poder obtener a nivel de doctrina esa autonomía, sí, para que se convierta en una plataforma para que se empiece a desarrollar aún más doctrina por parte de nosotros o por parte de algunos otros profesionales o académicos que estén interesados en el desarrollo de la autonomía de esta rama del derecho. Es como yo veo que estos esfuerzos de teorización que hemos venido realizando recientemente a nivel de concreción, pero desde hace mucho tiempo a nivel de pensamiento, esto también pudiera incidir en que otros esfuerzos, como al conocer esta doctrina que puede irse desarrollando, puede irse alimentando, otros esfuerzos para que terceros, por ejemplo legisladores, pudieran ser incentivados para poder desarrollar legislación específica para esta materia. También con esto, eventualmente poder tener quizás tribunales especializados en asuntos de alta complejidad a nivel de negocios, que a lo mejor de esa manera pudiéramos considerar que se está obteniendo una autonomía jurisdiccional. Y bueno, habiendo una doctrina en desarrollo y que eventualmente va a ser aún más desarrollada, pues una consecuencia, pudiéramos decir, necesaria a esto, sería que la didáctica de la materia pudiera ser recuperada ya de manera masiva por las escuelas y facultades de Derecho del país para que lo puedan incorporar a sus planes curriculares. De esta manera pudiéramos ir contribuyendo para que el derecho corporativo en algún momento en el futuro pudiera ser considerado como una disciplina jurídica autónoma. Los abogados y abogadas que se dedican al derecho corporativo, insisto, ya sea como abogados o abogadas de empresa o como un agente asesor externo a las mismas, tienen una alta incidencia en la toma de decisiones a nivel directivo en las empresas. Esa actividad que pudiera decir que este tipo de abogados y este tipo de abogadas tienen es a partir de una visión periférica que nosotros debemos tener en nuestro ejercicio profesional. ¿Qué quiero decir con una visión periférica? Que ese prejuicio, muchas veces atinado, que se tiene de los abogados en relación al pensamiento cuadrado, que no piensa fuera de los límites, tiene que irse abandonando en este tipo de práctica. ¿Por qué? Porque nosotros debemos entender, al menos de una manera básica, otras ramas de profesionales de ejercicio.
quizás finanzas, quizás cuestiones de contabilidad, economía, administración de recursos humanos, administración de empresas. Entonces, en esta participación, con esa visión periférica que pudiera tener un abogado o abogada de esta materia, nosotros podemos ser realmente un aliado estratégico de las altas direcciones de cada una de las empresas, de ser escuchados. Y de ser escuchados nosotros podemos incidir de una manera importantísima en ese impacto que pudiera tener esa toma de decisión, no nada más en el desarrollo de la empresa, sino el desarrollo de que de la actividad empresarial se pueda tener en la comunidad en la que esté asentada. Entonces, si uno nada más ve la práctica del derecho, o más bien las empresas nada más se hacen de profesionales muy especializados en una materia, sea autónoma o no sea autónoma, para poderse hacer de los insumos necesarios para la toma de decisiones, muy probablemente la retroalimentación o los consejos que pudiera dar ese abogado o abogada va a ser limitado, o tan limitado, que no permita que quizás sea tomado en cuenta para la toma de decisiones correspondiente, o si de ser tomado en cuenta, a lo mejor no tiene el volumen necesario para poder generar un impacto positivo en esa, que sea consecuencia de esa decisión, ya sea a nivel de la empresa o ya sea a nivel externo, que es en la actividad respecto a al impacto en la comunidad que la comunidad tenga. Entonces, de esa manera, yo veo que la práctica del derecho corporativo a través de los abogados y abogadas que lo hacen es lo que puede llegar a hacer que los asuntos que se tratan en el marco de esta materia puedan llegar a tener tal trascendencia que hagan que puedan ser considerados incluso hasta como mejores prácticas por parte de la industria en la cual esté asentada o en la cual se desarrolle la correspondiente empresa en la cual estén asesorando. Yo creo que uno de los sectores donde la participación de los abogados tiene mayor impacto en la toma de decisiones, como vengo mencionando, y que a su vez tiene necesariamente un impacto al exterior, no nada más en la comunidad donde se asienta la empresa, sino incluso en la economía nacional, es el sector energético. Es el abogado en el sector energético, que es una industria altamente regulada, con lógicas económicas que tiene que tomar en cuenta el abogado para poder llevar a cabo su consejo legal, hace que el consejo legal, ese dado por el abogado o abogada, se convierta en una parte fundamental e insoslayable por parte de los altos ejecutivos de estas empresas, para que la toma de decisiones realmente tengan, además de ser correctas, además de que cumplan con el Estado de Derecho y con las regulaciones, tengan ese impacto positivo en la comunidad. Entonces, ese es uno de los sectores donde yo veo que el consejo del abogado corporativo, que a su vez tenga una especialización en estas industrias reguladas como la energética, se convierte en un insumo fundamental para la toma de decisiones. Y con ello, por tanto, en un insumo fundamental para que en esa toma de decisiones también se incida en un desarrollo comunitario o incluso en el desarrollo económico nacional.